Hoy día vamos a compartir las estrategias para implementar un programa de teletrabajo. Y quiero empezar con una primera pregunta. ¿Es un desafío implementar un programa de teletrabajo? La respuesta es sí, porque supone una transformación de la organización, y esto es porque el modelo organizacional va a ser muy diferente al tradicional, también porque nos va a plantear nuevas formas de comunicación al interno de la organización y porque nos va a generar nuevos mecanismos de control y de seguimiento de las tareas. Dicho esto, lo que tenemos que entender que implementar un programa de teletrabajo es un proceso y es participativo. Y en este proceso tenemos que caminar 5 etapas. La primera etapa es conseguir el compromiso de la institución o de la empresa. La segunda, desarrollar la planeación. La tercera es realizar una autoevaluación organizacional para ver la viabilidad de esta implementación de teletrabajo. Si esto es positivo, vamos a pasar a la prueba piloto para ver cómo se adapta este modelo. Y si esto sigue siendo positivo, vamos finalmente a hacer la apropiación del modelo. Comenzamos con la primera etapa, que es conseguir el compromiso de la institución o empresa. La primera actividad de esta etapa es el apoyo, ¿no es cierto? Es obtener este compromiso y la aprobación de la alta dirección. Generalmente son las gerencias de recursos humanos o gerencias de personas quienes le hacen la propuesta a la alta gerencia, donde hacen una presentación mostrándole los beneficios y lo que ya se conoce desde la literatura técnica sobre la disminución de los costos, el aumento de la productividad. También se compartirá a lo mejor experiencias exitosas de otras organizaciones que han implementado el teletrabajo. Cuando esta alta dirección dice ya, vamos por esto, viene la segunda etapa, que es formalizar. Y en esta formalización se conforma el equipo líder. Y el equipo líder generalmente está conformado por profesionales de recursos humanos, de finanzas, del área jurídica, de tecnología de información, de seguridad y salud en el trabajo y de sistemas de gestión. Lo que va a hacer este equipo líder es diseñar, ¿ya? También va a planificar y coordinar a las áreas claves. Sin embargo, este equipo líder tiene un gran desafío, que es monitorear durante todo el proceso algunos factores críticos de éxito de esta implementación del modelo de teletrabajo, como por ejemplo, vamos a monitorear la adaptación del cambio del lugar de trabajo y de las condiciones, como también las respuestas de expectativas de comunicación, el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y las respuestas a sistemas de seguimiento y control de metas. Finalmente, en esta etapa, cuando la alta dirección da bandera verde para la innovación organizacional, aquí en este punto se inicia el proyecto del teletrabajo. Y pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la planeación. Antes de iniciar la planeación del proyecto es importante revisar los objetivos, por qué la empresa quiere pasar o implementar esta modalidad. Y entre los objetivos puede estar mejorar la productividad, también puede ser rediseñar espacios físicos, reducir el impacto de la alta rotación, o podría ser ampliar la capacidad competitiva de la empresa o evitar desplazamiento de los empleados, como conciliar la vida laboral y personal, y finalmente podría ser resolver problemas de la jornada. Cuando la institución o la empresa haya identificado su objetivo o los objetivos, recién podemos crear la estructura para dar inicio al proceso de levantamiento de toda la información necesaria. Y acá la información necesaria es respecto a cuáles son las áreas susceptibles de pasar a teletrabajo, cuál es la modalidad que vamos a utilizar, total o teletrabajo parcial, cuáles son los tiempos de adopción del modelo, cuántos son los beneficiarios potenciales,
cuál es el grado de innovación y flexibilidad que va a tener la organización, cuál es el nivel de adopción y el uso de tecnologías de información y comunicación, y también información sobre aspectos legales como contratos de trabajo, reglamentos internos de higiene y seguridad. Luego también vamos a levantar información sobre los recursos requeridos versus lo que tengo, ¿ya? Y en estos recursos se van a considerar los recursos de tecnologías de información, los recursos organizacionales y los recursos de lo relacionado con el presupuesto de inversión para poder adaptar este modelo. Y finalmente, lo que también debemos levantar como información y que ya se conoce de experiencia de otras empresas es algunos obstáculos relacionados con los atrasos, con el riesgo de la seguridad informática y con esta pérdida de pertenencia que podría tener este trabajador que va a esta modalidad de teletrabajo. Con todo esto pasamos a armar nuestro plan. Vamos a definir cuántas etapas, cuántas acciones va a tener las etapas, los responsables, el cronograma y los indicadores de actividad y de resultado. Y en esta parte, la final de la etapa de planeación, es importante el diseño del instrumento que va a recolectar el dato para la próxima etapa cuando tengamos que autoevaluarnos. Y aquí es importante que los instrumentos sean capaces de medir el análisis sistémico de los puestos de trabajo, cuáles podrían ser los beneficiarios, poder medir la satisfacción de los teletrabajadores, la productividad, los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo y también poder medir la rotación y el ausentismo. Con esto listo, pasamos a la etapa de sensibilización donde se comunican los objetivos, hay una estrategia de la alta dirección porque la idea es preparar para el cambio, obtener una actitud positiva de estos potenciales teletrabajadores. Y se hacen dos etapas, primero a los colaboradores involucrados en la planeación y luego en la segunda hay una divulgación masiva que se hace en una etapa más adelante que se llama pilotaje. La tercera etapa es la autoevaluación de la organización. Acá lo que quiere medir la organización, lo que quiere saber si realmente es viable la implementación de un programa de teletrabajo. Y aquí va a autoevaluar aspectos jurídicos, mirado desde la legislación, si estamos en el sector público o privado, los formatos de autorreporte de condiciones laborales, por ejemplo, el estado de actualización de los reglamentos internos y actualización de los contratos, mirando el modelo de teletrabajo. Y luego el factor tecnológico. Aquí vamos a evaluar nuestra capacidad de infraestructura de red, la telefonía, accesos a internet, la seguridad de la red, nuestras mesas de ayuda y los procesos administrativos en el uso de las herramientas. Y el tercer factor es el factor organizacional. Aquí la evaluación nos va a permitir identificar los cargos que son aptos para el teletrabajo y habrán preguntas en este cuestionario de autoevaluación como ¿la organización tiene empleados cuya actividad principal está relacionada con el proceso de información o generación de conocimiento? La política de seguridad de información supone restricciones para tratar algún dato o documento fuera de las instalaciones físicas de la organización. ¿Existen herramientas para que los empleados se comuniquen? ¿Es posible establecer objetivos medibles sobre actividad, sobre el desempeño, sobre los riesgos laborables y sobre la satisfacción de nuestros colaboradores? Luego, también, digamos, en esta derivada del factor organizacional, también tenemos que autoevaluar respecto a los costos que involucra todo lo que es la tecnología de información, el material de oficina que estamos dispuestos a colocar y qué va a significar en cuanto a los costos, la formación y la capacitación de los teletrabajadores. Y finalmente, evaluar nuestro presupuesto de inversión para tecnología de información. Con todo esto listo, se evacúa un informe y en este informe podemos hacer un análisis recién de la capacidad real que tiene la organización para implementar el modelo de teletrabajo. Supongamos que es positivo. Ahí la próxima pregunta es, ¿se requiere ajustar el plan?
cuáles pueden ser los puestos que van a pasar a teletrabajo y en qué modalidad. Y pasamos a la cuarta etapa, que es la prueba piloto. Y en la prueba piloto, antes definimos que era viable, ¿no es cierto?, la implementación del modelo de teletrabajo. Ahora en esta etapa tenemos que conocer cómo se adapta este modelo. Y la primera actividad es determinar la población, ¿ya? En esta prueba piloto, qué áreas van a participar para el teletrabajo, cuántos trabajadores de estas áreas, cuál va a ser la modalidad, va a ser total, va a ser parcial, vamos a probar ambas, y luego pasamos a la convocatoria. En la convocatoria vamos a invitar a participar y acá es importante la sensibilización a los jefes de área de estos cargos escogidos para teletrabajo y les vamos a mostrar cuál es la conveniencia y cuáles son los posibles cargos. Y también en esta actividad es importante el acuerdo jefe-colaborador, porque aquí la participación es importante recalcar que la participación es voluntaria y que también es reversible al final, digamos, de terminar el piloto, el teletrabajador puede definir que quiere volver a su puesto de oficina. Pasada esta actividad, todo ok, pasamos a la selección. La selección aquí es importante la definición del perfil del cargo. ¿Por qué? Porque si antes, si bien es cierto, en la autoevaluación determinamos cuáles son los puestos que son aptos para ir al teletrabajo, no todos los trabajadores que pertenecen a esos puestos tienen un perfil para ser teletrabajadores. Por lo tanto, entre algunos requisitos aparece aquí el interés y la voluntad, la antigüedad, las condiciones excepcionales. En relación a las condiciones excepcionales, es importante rescatar que, por ejemplo, podrían tener prioridad a trabajadores que son cabezas de hogar, trabajadores, mujeres que tienen niños pequeños y que puede ser una buena condición estar en la casa, y trabajadores que tienen a su cargo familiares no autovalentes. Y otras que considere la empresa como condiciones especiales. Luego están las competencias, y las competencias más deseadas podría ser disciplina, la autonomía, la confiabilidad y compromiso. Este conjunto de competencias nos muestra un poco o nos permite visualizar la productividad que andamos buscando. También es importante el conocimiento y las competencias en tecnología de información y comunicación, la capacidad de toma de decisiones, las habilidades interpersonales y la habilidad en las comunicaciones. Listo, tenemos todos los, digamos, elegidos o seleccionados a estos teletrabajadores, ahora los vamos a capacitar. ¿En qué los vamos a capacitar? En lineamientos y políticas generales de la organización, en la gestión del cambio, en el uso y manejo de tecnología de información, en prevención, en salud y riesgos laborales, ¿ya? Y pasamos, seguimos con la prueba piloto y vamos a la actividad de preparación y seguimiento. Aquí hay que hacer un ajuste del contrato, ¿no es cierto? Vamos a notificar al organismo administrador, vamos a dotar de equipos y programas y aplicaciones, vamos a hacer la verificación del acceso remoto, ¿ya? Y cuando todo esto esté ok, pasamos a la etapa de evaluación. Sin embargo, tenemos que decir que entre la preparación y seguimiento y la actividad que se llama evaluación, a lo menos tienen que pasar 4 a 6 meses para recién poder conocer cuáles son los beneficios del trabajador y cuáles son los beneficios de la organización. ¿Qué es lo que vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar la percepción de emociones, de sentimientos, ¿ya? Vamos a recoger el tiempo en que demoramos en ejecutar las actividades, o sea, la productividad. Aquí vamos a comparar el modelo, ¿qué es mejor? ¿El modelo presencial
o este modelo de teletrabajo en cuanto a indicadores, si aumenta o disminuye la rotación, si aumenta o disminuye el ausentismo, si aumenta o disminuye la retención de talento. Finalmente, tenemos que evaluar si hay efectivamente reducción reducción de los costos por no uso de la planta física. Tenemos que cuantificar cuántos son estos ahorros. Y finalmente, conocer cuál es el retorno sobre la inversión de este proyecto de implementación de un programa para teletrabajo. Porque, ¿qué es lo que queremos saber con esta evaluación? ¿Realmente hay beneficios para el trabajador? ¿Y hay beneficios para la empresa? Y lo más importante es, ¿estos beneficios están en equilibrio? Conocida la etapa de evaluación, supongamos, nos fue bien, es positivo, pasamos a la etapa de sociabilización. Aquí es importante bajar, hay una estrategia de comunicación a todos los niveles de la organización, mensajes muy claros, hay que transmitir confianza y seguridad para la implementación de este nuevo modelo. Y finalmente, la quinta etapa es la apropiación y la adopción. Aquí vamos a terminar con la adopción del modelo, nos fue bien aparentemente, vamos a hacer los ajustes basados en el piloto, vamos a redefinir algunos alcances, como la modalidad, por ejemplo, con cuál nos quedamos, el número de trabajadores que va a ir a esta modalidad, vamos a hacer ajustes legales que tienen que ver con los contratos de trabajo, y finalmente, en esta etapa, la estrategia de comunicación y seguimiento, porque hay que hacer un acompañamiento entregando claridad para hacer gestión del cambio, continuar con la socialización, fortalecer las competencias y mantener el seguimiento. Y para terminar, les quiero preguntar, después de todo lo que yo les he contado, ¿ustedes creen que la cuarentena va a reemplazar a un piloto? La respuesta es no, porque este modelo se enmarca en un proceso de gestión del cambio organizacional y hay que preparar las estructuras necesarias y las personas involucradas. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias, Ana María, por tu presentación. Evidentemente, la pregunta final es como la que a todos los que hemos estado en teletrabajo durante este periodo nos hacemos, ¿no es cierto?, respecto de cómo ha sido este proceso. Pero voy a guardarme otra pregunta para después, para la etapa de preguntas. Así que les recuerdo a todos también, aprovecho, de que si tienen preguntas relacionadas con todo lo que haya abordado Ana María, las dejen en el chat, nosotros las tomaremos después, o en su minuto también las pueden hacer directamente en el chat. Comentar también, por lo que hemos estado mirando, que vamos a compartir las PPTs por mail junto con la grabación completa de este evento para que todos tengan la información necesaria. A continuación, entonces, dejo con ustedes a Víctor, quien nos compartirá otra parte de este interesante tema. Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días. ¿Se escucha, muchachos? Perfecto. ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer su participación en este webinar. La verdad es que como Mutual de Seguridad nos sentimos bastante comprometidos con todo este proceso de gestión de cambio que nos ha comentado Ana María en detalle. Mi presentación va en continuidad a lo que Ana María nos comentaba de la trascendencia y la importancia que tiene que las organizaciones tengan una autoevaluación y puedan tomar efectivamente una decisión con antecedentes, con sustentos, teniendo claridad cuáles son los desafíos de esta nueva metodología de trabajo, entendiendo que hoy día también nos encontramos en una contingencia, el reglamento y la ley están para un contexto de normalidad, entre comillas, ¿cierto? Sin embargo, hoy día el tema del teletrabajo se nos ha acelerado producto de la contingencia, y es ahí también donde les invitamos a que como organizaciones busquemos el equilibrio efectivamente entre lo que efectivamente nos plantean desde el punto normativo, en los reglamentos, y la contingencia que estamos viviendo hoy día. Tal como comentaba Mariana, ¿cierto? Estamos todos en un proceso adaptativo importante, y lo que queremos mostrar en esta etapa de la presentación
es que una vez que la empresa ha pasado por el proceso que nos mencionaba Ana María, de evaluación, cuáles son como organización mis virtudes, mis dificultades o mis desafíos para incorporar la metodología del teletrabajo, yo les voy a mostrar básicamente cuál ha sido nuestro proceso o qué es lo que tenemos como disponibilidad para poder ir implementando todo lo que hoy día el reglamento específicamente en materias de seguridad y salud en el trabajo hace mención. Básicamente, indicarles que en nuestro portal hemos establecido un espacio específicamente para todo lo que tiene que ver con teletrabajo, y el primer input que tenemos en esta instancia es la guía para que la empresa pueda ir viendo el paso a paso para la implementación de aquellos aspectos relacionados o específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo que me exige la ley y su reglamento, digamos, me establece este marco de acción. Básicamente son 5 puntos lo que el reglamento hoy día me invita, ¿cierto? O me establece como los pilares para poder establecer el teletrabajo. El primero de ellos tiene que ver con la autoevaluación, y aquí quiero hacer también la distinción entre la autoevaluación que nos mencionaba Anita, que es la autoevaluación de la organización. Lo que hoy día me pide el reglamento es que o en conjunto, cuando yo ya defino que voy a implementar teletrabajo, usted lo primero que tiene que hacer para todos aquellos teletrabajadores es implementar o aplicar una guía de autoevaluación de peligros. Recordemos que el reglamento salió la última semana del mes de julio y ahí tuvimos nosotros una mayor claridad de lo que el reglamento iba a abordar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy día explicitar algunos temas, pero entendemos que esto también es un proceso de desarrollo y probablemente se van a ir dando mayores antecedentes en la medida que vayamos aprendiendo de este proceso de teletrabajo en nuestras organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos ahí es un instrumento de autoevaluación disponible para el trabajador, que es lo primero que tiene que hacer, el primer paso a seguir por parte de la empresa. En segundo lugar, el reglamento me establece que yo debo desarrollar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos enfocadas en aquellos aspectos específicos del puesto de trabajo donde la persona va a hacer el teletrabajo. El reglamento efectivamente nos delimita bien el concepto del alcance de la seguridad y salud en el trabajo para esta modalidad de trabajo y nos circunscribe en el espacio físico donde la persona desarrolla su trabajo. Tal como lo mencionaba Ana María, hoy día debemos entender que el teletrabajo, tal como lo define la ley, es aquellas actividades o funciones que requieren el uso de tecnologías informáticas, por lo tanto, es un espacio más bien controlado y fijo, no es un espacio que tenga que estar permanentemente observando los peligros, sino que es básicamente una condición estándar. El tercer punto tiene que ver con, perdón aquí, déjame, algo me pasó con la pantallita, acá está. Una vez que la empresa desarrolla su matriz hiper, tiene que confeccionar un plan de trabajo específico para los teletrabajadores. Aquí, por favor, no entendamos que es un programa de trabajo por cada trabajador, sino que es un programa de trabajo integral que tiene el alcance, perdón, para todos aquellos trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad. En cuarto lugar, también nos establece y nos ratifica lo que una parte nos establece el decreto 40 sobre la obligación de informar los riesgos laborales. Aquí lo refuerza y nos da un detalle que vamos a ver más adelante de cuál es el contenido mínimo que debe abordar esta formación. Y en quinto lugar, nos establece un cierto mínimo de capacitación para todos aquellos trabajadores que van a estar en esta modalidad de trabajo. Nos establece la duración y también nos indica cuáles son los contenidos mínimos que debe establecer esta capacitación. Y ahí vamos a ver también de qué manera, como Mutual, hemos disponibilizado algunos recursos para ustedes. Lo primero que nos define el reglamento tiene que ver con este concepto de autoevaluación. Hoy día ya tenemos disponible la segunda versión en nuestra página web, donde ya hemos establecido cuáles son las principales líneas o los pilares que debemos evaluar en esta autoevaluación. Tener presente que el reglamento me indica que debo evaluar las condiciones del ambiente laboral, las condiciones de las superficies de trabajo, instalaciones eléctricas, control de emergencias, las condiciones ergonómicas, psicosocial y capacitación. Son los elementos que tienen esa misma estructura en esta guía de autoevaluación. La hemos disponibilizado en un formato editable, de forma que ustedes puedan trabajar esta información, integrar con todos los trabajadores que pueden estar bajo esta metodología de trabajo, de forma que ustedes puedan facilitar
el proceso de integración de aquellos peligros o las condiciones que van identificando los trabajadores. Dentro de lo que mencionaba Ana María y como organización, tenemos que ir vinculando todos estos aspectos centrales que nos define el reglamento, específicamente en seguridad y salud en el trabajo, con los cambios organizacionales que son necesarios para que este proceso fluya. Me explico, en la autoevaluación, ¿cierto? Si bien es cierto, yo voy a evaluar los riesgos psicosociales, la percepción que tiene el trabajador de su tema psicosocial, yo como organización, en mi etapa diagnóstica, tengo que haber abordado cuáles son los factores o las decisiones mínimas que debo establecer para que no se me genere el teletrabajo en un impacto en el elemento psicosocial. Si yo dentro de lo que defino teletrabajo, tengo que definir cuáles son las modalidades de supervisión, como mencionaba Ana María, quiénes van a ser mis supervisados, cuál va a ser el rol que yo tengo, si mi contrato de trabajo efectivamente estipula cuál es mi jornada de trabajo, qué modalidad de trabajo, son temas importantes que como organización debo abordar y que se consultan en esta autoevaluación de una forma que usted pueda efectivamente como organización implementar aquellos cambios que son necesarios para que no tengamos el impacto posteriormente en el trabajador. Una vez que la empresa decide y contrata a la persona bajo modalidad de teletrabajo, tiene un plazo entre 5 y 10 días para que el trabajador efectúe esta autoevaluación. Como les decía, hemos hecho de la forma más editable, ¿cierto? Y práctica esta información en nuestro portal, de forma que el trabajador, esto también lo tienen que incorporar, muchachos, y organizaciones en general, en sus reglamentos internos. El trabajador está obligado a hacer este proceso, y eso una forma de poder bajar y como organización tener claridad sobre este nuevo rayado de cancha en esta modalidad de trabajo, es importante que la vayamos incorporando en el contrato de trabajo, en el reglamento interno o en los instructivos que tengamos que diseñar más adelante cuando tengamos ya implementado esta modalidad. Traspasados los 5 y 10 días, ¿cierto?, que el trabajador tiene para poder efectuar esta evaluación, tiene que entregársela o devolvérsela al empleador. Visto ya el concepto de autoevaluación, que es el puntapié inicial para incorporar esta metodología de trabajo, nos indica el reglamento que debemos hacer una evaluación de riesgos para el teletrabajo. En el espacio también hemos dispuesto un instructivo que es para que la empresa pueda aplicar la metodología de evaluación, de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Básicamente, acá lo que estamos indicando es que el objetivo de este instructivo es establecer básicamente dos objetivos. Uno es que se describen las responsabilidades del empleador y del trabajador en este proceso de identificación de peligro, porque hay una participación activa de la persona que observa su puesto, identifica el peligro, y posteriormente se describen las etapas en las cuales en la que consiste el proceso de identificación de peligro, que lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Cuáles son los plazos que tiene la empresa para efectuar esta matriz HIPER? Una vez que recepciona la autoevaluación, tiene un tiempo máximo de 30 días para poder actualizar su matriz. Importante el concepto de actualización. No es necesario que tengamos una matriz exclusiva para el tema de teletrabajo. Recordemos que las matrices HIPER, hoy en día, bajo lo que me indica la metodología del ISP, que es la que estamos incorporando en estos ejemplos y estas herramientas que estamos disponibilizando, me indica que debo tener una actividad cuantitativa del riesgo, orientada al proceso. El proceso, la tarea, la evaluación del riesgo es lo que nosotros tenemos disponibilizado hoy día de forma que la empresa pueda llegar efectivamente dentro de estos plazos. Como tips o como consejo es importante que vayamos haciendo la trazabilidad en estos tiempos de forma que cuando se nos llegue a fiscalizar o se nos pida algún tipo de supervisión de parte de los organismos fiscalizadores, tengamos efectivamente claridad de los tiempos que hemos implementado cada una de las etapas que nos indica el reglamento. La matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo debe ser informada, importante este aspecto también, en un plazo máximo de 3 días mutual de seguridad. Es decir, tenemos entre 5 o 10 días para que el trabajador haga su autoevaluación. Una vez que me entrega la autoevaluación, yo como empresa tengo un máximo de 30 días para actualizar mi matriz HIPER y dentro de ese mismo plazo, cuando yo termino la matriz HIPER, debo informar esta matriz al organismo administrador. ¿Ya? Ahí también estamos disponibilizando próximamente un botón a través de nuestro portal para que ustedes puedan efectivamente entregar estos documentos
Hoy en día lo pueden hacer a través de nuestros expertos en prevención de riesgo o de los canales remotos que tenemos disponibles para todos ustedes. Entonces, una vez que yo defino, ¿cierto?, mi matriz de riesgo, esto es lo que nosotros vamos a ver en nuestro portal. Básicamente las 5 etapas que me pide el formato y la metodología HIPER. La primera desde el levantamiento de los procesos operativos, donde ahí se pide efectivamente, ahí en la parte derecha de su pantalla no se visualiza bien, pero les va a quedar todo el link para que puedan ingresar posteriormente. Ahí se identifica la etapa inicial, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de la actividad? Si esta es una actividad que es rutinaria, va a ser no rutinaria, es algo eventual, de forma que poder ir levantando todas aquellas consideraciones importantes para una etapa de evaluación posteriormente. Identifico la tarea que hace la persona, el nombre del puesto de trabajo y cuántas personas efectivamente yo tengo bajo esa modalidad o expuesta a ese peligro. Una vez que identifico el peligro, ¿cierto? Evalúo el riesgo, que es la etapa 3, ¿cierto? Evaluación de los riesgos de seguridad y salud del trabajo. Posteriormente entro en la etapa de la determinación de los controles, que es lo que buscamos efectivamente en este proceso de identificación de peligro. Básicamente queremos asegurarnos de que el peligro o el riesgo está controlado. Aquí, por favor, invitamos, y el formato también está diseñado de forma que podemos aplicar efectivamente la jerarquía de controles, no quedarnos tan solo en el último nivel, que es el entrega de equipamiento de protección personal, sino que efectivamente tomar desde la organización las medidas de control que son necesarias para que nuestra gente desempeñe en buenas condiciones de seguridad y salud su trabajo en esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Para todo esto, una vez cuando ustedes ingresen a esta matriz, puedan ir trabajando, identificando las tareas. Si hay medidas que se sugieren en este instructivo y en la cual nosotros tengamos algún tipo de material, ya va a estar vinculado. Me explico. Si dentro de la matriz ustedes observan que en el riesgo ergonómico tenemos problemas con la ubicación de las pantallas, con los espacios disponibles para que la persona ejecute su trabajo, al seleccionar el peligro, automáticamente se va a desplegar un link donde le va a llevar al material de consulta o al material de soporte que le va a permitir cumplir esa brecha que se identifica en esta matriz. Otro aspecto importante, la matriz debe ser revisada una vez al año. Dejar también la trazabilidad, establecer ojalá un procedimiento de trabajo para esta matriz, cómo se confecciona, y importante también la frecuencia en la cual va a tener que ser revisada. Esto tiene que estar todo, estimados, siempre documentado con la trazabilidad respectiva, de forma que frente a alguna eventualidad, como organización y también como trabajadores, cumplamos con este ciclo que es importante. Un aspecto que releva el reglamento es que lo que buscamos a través de esta metodología es gestionar los riesgos. Ese es el espíritu, digamos, del teletrabajo, de lo que hoy día está establecido en el reglamento. No es solamente una gestión documental, sino que esto efectivamente tiene que tener vida, hablando desde la perspectiva de los sistemas de gestión, ¿cierto? Que hay mejora continua, es la misma metodología que nos invita a que apliquemos a través de este reglamento que hoy día está en vigencia. De autoevaluación, matriz de riesgo voy a levantar cuáles son mis peligros y voy a identificar cuáles son las medidas de control que son necesarias para mantener ese riesgo controlado. Eso se traduce, por lo que indica el reglamento, en un programa de trabajo para todas las personas que se encuentran en esta modalidad de teletrabajo, ¿sí? Este programa de trabajo también está disponible en nuestro espacio una vez que ustedes completan la matriz HIPER. A medida que se van generando las brechas, dentro del mismo documento se le va a ir proponiendo un programa de trabajo con medidas estandarizadas, medidas que les invitamos a que las adapten a la realidad que tiene su organización. Si bien es cierto, hay un desde que nosotros proponemos, aquí el elemento diferenciador, insisto, se lo tenemos que dar en la medida que tengamos un buen trabajo de análisis de las condiciones en las cuales van a estar trabajando estas personas. Por lo tanto, en este programa de trabajo, lo que vamos a dejar en forma explícita es que el empleador debe definir las medidas preventivas y correctivas a implementar, los plazos en los cuales se van a implementar esas medidas, quiénes son los responsables y cuáles van a ser las instancias de seguimiento y verificación, teniendo claro ya de que una vez al año también tengo que efectuar una revisión de este plan, una evaluación del plan. Por un lado, evalúo la matriz y por otro lado, mido la efectividad por los grados de avance de este programa que se me deriva de la etapa anterior.
Para controlar, podrá ejecutar inspecciones presenciales o no presenciales. Recuerde que el reglamento también me faculta que yo puedo efectivamente realizar algunas actividades en lugares que estén fuera de las dependencias habituales de la empresa, llámese el domicilio del trabajador, o en algún lugar que haya estado consensuado, la etapa en la cual definimos en el contrato de trabajo cuál va a ser mi modalidad de teletrabajo, si va a ser con un espacio físico predeterminado, o pueden ser distintos, o cualquiera que defina el trabajador. Eso tiene que estar dentro de la etapa inicial que nos mencionaba Ana María, este rayado de cancha, para yo poder tener claridad bajo qué escenario voy a movilizarme. Obviamente indica que estas inspecciones, ¿cierto?, deben ser con la autorización del trabajador. La ejecute la empresa, el comité paritario, el departamento de prevención de riesgo o los organismos administradores. Siempre debemos tener atención a que debemos contar con la autorización expresa de parte del trabajador para ingresar a esas áreas. En este sentido, ¿cierto?, el programa de trabajo dice que el empleador podrá requerir que el organismo administrador acceda al domicilio, verificar que se cumplan con las condiciones de seguridad. Eso también es un elemento que deberíamos considerarlo dentro de esta evaluación del riesgo, y obviamente para aquellas situaciones que tienen un riesgo no tolerable o un riesgo alto para la organización, es importante que ya visualicemos que en el programa de trabajo vamos a tener que necesitar los permisos y las autorizaciones de los trabajadores para poder corroborar, y lo más que corroborar, establecer cuáles son las medidas de control que se deben enfrentar en ese puesto de trabajo específico. De acuerdo a los plazos, este programa, una vez que se confecciona, tiene 15 días para desarrollar el programa de trabajo. O sea, aquí vamos en paralelo, matriz enviada al organismo administrador dentro de los 3 primeros días, ¿cierto? Y en paralelo, usted empieza a trabajar con su programa de trabajo, el cual debe estar finalizado a los 15 días de haber revisado ya su matriz. ¿Y cada cuánto tiempo la va a revisar? Bueno, el reglamento me indica que por lo menos una vez al año el programa de trabajo también debe tener un hito de evaluación, un seguimiento, una auditoría del plan. Ustedes determinan cuál va a ser la forma en la cual vamos a establecer ese tipo de control. Otro de los aspectos que también nos norma el reglamento y nos ratifica, en el fondo, lo que nosotros ya tenemos desde la perspectiva de la SST tradicional, ¿cierto?, tiene que ver con la obligatoriedad de informar los riesgos laborales. Estipulado en el decreto 40, hoy en día lo ratifica, dice que estas personas tienen los mismos beneficios, por lo tanto el deber de protección de parte del empleador se extiende bajo esta modalidad de trabajo, y más que indicarnos cumpla con el decreto 40, nos indica básicamente cuál es el contenido de esta capacitación. Y ahí lo podemos ver, no vamos a tener mayor detalle porque son bastante extensos, pero sí indicar que dentro del espacio que hemos diseñado se encuentra este formato para que ustedes también puedan tener un lugar desde donde comenzar esta construcción. Aquí hablamos básicamente del contenido mínimo, de los espacios de trabajo, de las condiciones ambientales. Los 5 elementos que comentábamos al partir esta presentación son los que buscamos que se deben incorporar dentro de esta obligación de informar los riesgos laborales. Ahí también podemos ver más adelante en qué parte lo podemos encontrar dentro de nuestra página. Víctor, perdona que te interrumpa un segundito, pero tenemos que empezar a cerrar para poder dar tiempo a las preguntas. Chuta, no sé cuánto. Ya. Le pongo velocidad. Muchas gracias, Mariana. Uno se apasiona con esos temas. Disculpe, muchachos. Sí. El otro aspecto importante que tiene que ver también con las medidas de control, con la matriz IPER, con lo que nos mencionaba Ana María en la primera instancia, es que yo debo establecer mi reglamento interno, incorporar la perspectiva del teletrabajo, cuáles son las condiciones, cuáles son los temas de contrataciones, los requisitos de estas contrataciones, y también, por otra parte, el reglamento interno incorporar, y esto como recientemente difundido por los organismos fiscalizadores, debemos incorporar la perspectiva del COVID. Todo este material se encuentra inserto dentro de nuestro espacio. Y el quinto punto que nos hace mención el reglamento tiene que ver con esta capacitación obligatoria para todas las personas que están en la modalidad de teletrabajo. Nos indica el contenido y también la duración. Ya también tenemos disponibles distintas formas en las cuales ustedes como empresa pueden dar cumplimiento a este requisito. Importante considerar, desde el momento en que se incorpora el trabajador al teletrabajo, me indica el reglamento que tiene hasta 2 años para hacer esta capacitación. ¿Y cuánto dura esta capacitación? También 2 años. Aquí le solicitamos que, independientemente de lo que me diga el reglamento, a través de la matriz, ustedes podrán establecer las capacitaciones específicas que tenemos que entregar a estos equipos. Pero el mínimo
ustedes 2 años para ejecutar esta actividad. Y aquí me voy a adelantar, ¿cierto? Aquí está todo el material de fichas de apoyo preventivo, y también importante que toda esta contingencia, todos, como decía Mariana también anteriormente, nos ha traído un tema de adaptación, un tema de buscar nuestra nueva forma de comunicarnos, ¿cierto? Y se han establecido así algunos canales y soportes para todos ustedes. Finalmente, recordar que tenemos en nuestro espacio web el programa de integral de seguridad en tiempos de coronavirus, donde podrán buscar toda esta información. Tenemos un espacio, hemos dado una mirada distinta al riesgo, aprovechando la expertise que tienen muchas empresas en el manejo o en la gestión de los riesgos, extendiendo el alcance no tan solo en el ámbito laboral, sino que también incorporando la perspectiva del hogar y el proyecto. Hoy día estamos en un contexto, en un programa de paso a paso que nos va a ir modificando semanalmente probablemente nuestras condiciones, nuestras reglas de comunicación y integrarnos en la sociedad. Es importante que también ustedes como empresa pueda extender esta mirada. Finalmente, tal como mencionaba uno de los videos, aquí en este espacio podremos encontrar espacio para la prevención del coronavirus, el trabajo remoto y también un aspecto que lo hemos diferenciado que tiene que ver con salud mental, porque es lo que hoy día de alguna u otra forma estamos viviendo todos en este contexto de vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Mariana. Gracias, Víctor. Disculpa haberte interrumpido, pero sabes que hay un montón de preguntas y súper interesantes que creo que van a poder, en el fondo, ayudar a resolver en esta conversación. Voy a tratar de agruparlas de alguna manera. Hay varias dudas que tienen que ver con esto de haber empezado a trabajar en teletrabajo sin ley y probablemente sin reglamento vigente. Por lo tanto, hay muchas preguntas respecto de... La ley fue publicada el 3 de julio, y empezamos a trabajar probablemente en formato teletrabajo, algunos en marzo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plazo para la implementación de todas estas medidas que tú señalas, Víctor? Y en el fondo, si aplica este decreto 18 para el teletrabajo en formato de contingencia producto del COVID. Mira, dentro de todos los webinars que hemos tenido en el último tiempo, siempre recuerdo uno en el cual el Pedro Contador de la subsecretaría nos comentaba efectivamente, y que lo comentábamos acá. La ley y un reglamento están hechos para un contexto no COVID. ¿Ya? Hoy día tenemos que adaptar, tenemos que ser más flexibles en la incorporación de estos nuevos conceptos del teletrabajo. En cuanto a la vigencia, entendemos que la ley en marzo fue publicada, por lo tanto dice que en 30 días más entra en vigencia, por lo tanto en abril ya está vigente la ley. En cuanto al reglamento, dado que no salió en la oportunidad que estaba comprometido, el reglamento y todas las disposiciones que hoy día establece empiezan a contar del mes de octubre en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un periodo importante para poder adaptarnos. Tomen contacto con nosotros, la importancia del estudio que menciona María, es importantísimo poder hacerlo en este periodo de adaptación. Si bien es cierto, en forma impositiva no te lo van a regular, pero sí es un proceso que tenemos que integrar a la organización. Perfecto. Respecto de la guía de autoevaluación, Víctor, anoté al menos 3 preguntas. La primera es ¿cada uno de los trabajadores en formato teletrabajo tendría que completarla? La segunda, si está disponible online. Y la tercera es si está abierto o es solo para nuestras empresas adherentes. Sí, súper bien. Efectivamente, la guía de autoevaluación la efectúa cada uno de los trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad de trabajo. No es por área, sino que si de la empresa definimos que son 50 trabajadores que van a ir a teletrabajo, son 50 autoevaluaciones que usted tiene que acreditar y respaldar. Esta está efectivamente disponible en el espacio de nuestra web, que está en formato Excel, incluso para que ustedes efectivamente puedan hacer todas las modificaciones y adaptaciones. Y la tercera pata, me parece, eran 3 preguntas. Si está abierto, sí. Disponible online y todos los tienen que completar. Sí. Está disponible para todos. Aquí Perfecto. Estamos un llamado de un desafío como país, por lo tanto, el conocimiento y la herramienta quedan a disposición de todas las empresas y todo quien quiera consultar. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Me gustaría volver un poquitito a la Ana María, preguntarle, hay una pregunta de Jimena, donde dice, nos tuvimos que saltar pasos probablemente.
efectivamente, si nos hubiéramos podido preparar, o sea, tuvimos que entrar a formato teletrabajo sin tener reglamentos, sin tener experiencia, sin lograr cumplir un poquitito con ese modelo que nos presenta Ana María, que debiera ser el óptimo. La pregunta es, ¿volvemos atrás? ¿Partimos de nuevo? Y eventualmente, ¿cuáles son los impactos que tuvo, o si es que se puede medir, los impactos que no nos hayamos podido preparar? No hayamos podido, probablemente partimos haciendo teletrabajo sin haber podido prepararnos y seguir todo el proceso que Anita María nos contaba. Bueno, efectivamente yo creo que el partir, digamos, haciendo teletrabajo donde no teníamos un reglamento o la ley no nos amparaba, porque no era específica la literatura, como decía Pedro Contador, la literatura comparada a nivel internacional, prácticamente la ley habla de dos cosas nomás, o del trabajo de la oficina a este respecto, o del teletrabajo. No hay nada entre medio, ¿ya? Y no es que haya quedado en el limbo el teletrabajo por confinamiento, sino que no es sostenible, ¿ya? Y por eso mismo, como dice Víctor, o sea, llega un momento en que todos aquellos puestos que post pandemia, ¿ya?, vayan a continuar en teletrabajo, se tienen que enmarcar respecto a todo lo que requiere la ley, ya a todo lo que nos mandata la ley. Pero efectivamente, como en la pregunta que me hiciste, Mariana, respecto a los efectos negativos, ¿tuvo efectos negativos? Sí, porque comenzar a hacer un teletrabajo, un trabajo de oficina, sentada en una mesa de comedor o una mesa de la cocina o una mesa de terraza, sin una silla ergonómica, o sea, sin estación de trabajo con el criterio ergonómico, eso sí o sí significó para más de alguno un dolorcito de cuello, un dolorcito de hombro, un dolorcito de espalda. Entonces, definitivamente yo creo que lo único que que es positivo, entre comillas, que ayudó a neutralizar, es empezar a salir con las capacitaciones, con estos webinars, sí, entregar a las empresas material, digamos, fichas de apoyo preventivo para decir, señor, aprenda a acomodarse hoy día con lo que tiene, porque no se trataba de vender una silla cuando sabías que el sujeto no tiene esa silla. Y implementar un puesto de trabajo, un escritorio debe costar 150.000 pesos, más la silla ergonómica 70, 80.000 pesos, una buena silla, y yo estoy hablando de sillas baratas, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos que pensar que a ese bolsillo de trabajador no le podíamos decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene que invertir, invierta en usted, autocuídese. No, no es razonable. No es razonable meterse en el bolsillo de este trabajador. Entonces, ¿qué había que hacer? Acomodarse. Y creo que las empresas sí pueden volver atrás, porque los modelos, modelo colombiano, por ejemplo, donde hay mucha experiencia, dicen que este modelo también ha fracasado, cuando la empresa no atraviesa este proceso que yo mostré, y hay que pilotearlo, ¿ya? Podemos definir que hay puestos que son aptos, pero de esos puestos los trabajadores tal vez no sean aptos para ser un teletrabajador. Entonces, y todo esto, el impacto económico. Así que yo digo que aprovechemos a tomar los modelos y volver hacia atrás y volver a comenzar para pasarla mejor. Absolutamente, en el fondo tuvimos que partir teletrabajo sin ley, sin reglamento que nos dijera cómo hacerlo, logramos sacar algunas buenas prácticas para que se lograran, para que lográramos ajustar en el fondo lo que estábamos viviendo, pero hoy día ya con todo el material, con todas las herramientas, con la legislación sobre la mesa, ya es mucho más fácil poder volver a pensar el teletrabajo desde una manera más permanente. Hay una pregunta que creo que es súper interesante, la distinción que hay entre teletrabajo y trabajo a distancia. Ya. No sé, Víctor. Anita Ana María, o no sé. yo. Sí, estamos claros. ¿O tú? Ya, mira, lo que pasa es que efectivamente la diferenciación entre uno y otro va a depender, estimados, del el uso de la tecnología informática. El trabajo a distancia es aquel que considera aquellas tareas que se desarrollan en un lugar distinto, conocido como la casa matriz o las dependencias habituales de la empresa.
pero ojo, que esto no puede transformarse en una nueva sucursal de la organización. El trabajador desarrolla una tarea, ¿cierto?, en la cual no requiere el uso de tecnología. Ahora, cuando ese trabajo se va a desarrollar en un lugar distinto de la empresa, pero que la forma del control, de medir la tarea, tiene que ver con el uso de tecnologías, ahí estamos hablando específicamente de teletrabajo. Todo lo otro que yo hago en un lugar distinto de la empresa y que no sea necesario el uso de la tecnología, es trabajo a distancia. Le pongo tecnología, pasa a ser teletrabajo, ¿sí? Y no es tan solo decisión, sino que el teletrabajo considera una variable mucho más desde el punto de vista de los controles. Yo quiero agregar algo importante de lo que dijo Víctor, es que ustedes sean conscientes hoy día que el legislador, no sé si decir que es positivo o negativo, pero tienen que ser conscientes hoy día que la situación nuestra de los trabajos de oficina es un teletrabajo porque utiliza toda la tecnología de información, ¿no es cierto?, nuestro PC y todo lo que lleva, pero también es remoto porque está, digamos, fuera de las instalaciones, digamos, de la oficina o de la empresa o institución. Sin embargo, la ley dejó abierta la posibilidad para que también se implemente el trabajo remoto sin teletrabajo, o sea, son otro tipo de cargos, ¿ya? Y eso yo diría que, ojo, cuidado, a eso sí que de todas maneras hay que hacer todo el proceso del estudio de factibilidad y viabilidad, porque hay puestos que pueden ser de mucho riesgo en el mirado desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Anita María, hay una pregunta que dice, cuando usted menciona las personas elegibles para la modalidad de teletrabajo, me permito consultar si será necesario priorizar en la selección los trabajadores que por características propias, como discapacidad o adulto mayor, o que vivan con personas enfermas crónicas, pueden acceder a esta modalidad. Y luego, si quedan en plaza, puedan ser elegibles los trabajadores que están viviendo temporalmente una solución especial, como un cuidado de niños, por ejemplo, o cuidadores de familiares. Sí, efectivamente, esas son las condiciones, por ahí se debe empezar, digamos, cuáles son de todo el piloto, digamos, del 100% de esta población que vamos a elegir o que vamos a seleccionar. Hay que darle prioridad a, precisamente, digamos, a las personas, por ejemplo, cuando tenemos mujeres que son, que tienen niños pequeños, ¿ya? Y que quisieran, digamos, mejorar su conciliación de vida laboral y vida personal. Tienen prioridad también, digamos, otras situaciones cuando hay un trabajador tiene al cuidado un familiar no autovalente, y otras como las que recién mencionaron, sí, esas tienen prioridad, pero también pueden ser otras que determine la empresa. Perfecto, muchísimas gracias. Daniela Fuentes pregunta, dice, una de las consultas más reiteradas que me hacen es cómo hacer el seguimiento de las personas que están en teletrabajo. Me imagino que el seguimiento será seguimiento de las observaciones de cómo la gente ejecuta la tarea. Hoy día, efectivamente, si es que fuese esa la instancia, a través de los mismos canales que te ofrece el teletrabajo, puedes hacer inspecciones o supervisores, observaciones remotas. Ya hemos tenido experiencia en donde el trabajador filma su puesto de trabajo, se contacta con su supervisor, le explica y hay una interacción. Ahora, como bien decíamos, este contexto nos cambia y ya de ser una inspección o una observación esencial, tenemos que ocupar los mismos recursos que nos entrega la tecnología, y eso sí está autorizado y está entendido dentro del reglamento como una actividad válida. Perfecto. Perdona, ¿quieres complementar, Anita? Sí, con respecto a lo que dijo Víctor, si yo voy a la planeación en este proceso, en la planeación, yo desde antes tengo que construir herramientas que me permitan medir la productividad. Es que no solamente el seguimiento en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también puede ser calidad de servicio, productividad,
ya satisfacción, o sea, esa etapa de construir indicadores y plasmarlas, cuajarlas en una herramienta, hay que sentarlas a hacer, ese trabajo tiene que ser bien hecho para poder hacer la autoevaluación en la Perfecto. próxima etapa. Hay varias preguntas respecto del reglamento en particular y la autoevaluación, Víctor, en relación a si se desarrolló en forma, o se va a desarrollar una versión en forma conjunta entre las mutualidades y la suceso, de manera que haya un solo documento que implementemos todas las mutualidades en conjunto, o se permiten estas potenciales diferencias, no sé si es que las existen en realidad, entre el instrumento que usamos nosotros, que utilicen las otras mutualidades. Sí. Nosotros lo hemos planteado y hay una mesa que está abordando efectivamente el tema. Lo que sí está, no te puedo decir que está consensuado, pero sí por lo menos los elementos que hemos visto que son comunes son los 5 aspectos centrales que mencionábamos en nuestra autoevaluación. Ahora, ¿cuántas preguntas hago por cada uno de esos ítems? Puede ser la diferenciación. Algunos preguntan 5 cosas de condiciones ambientales, otros preguntan 3, pero por lo menos el ítem es el que está, digamos, acordado. En la medida que también tomo el punto de que es importante que sería bueno tener un instrumento único, eso está, digamos, en conversaciones con los organismos que es respectivo. Y solamente complementar, si no está en la autoevaluación y ustedes como empresa consideren que hay otro riesgo u otro peligro importante, ustedes lo incorporan en su matriz. Eso no es necesariamente que por no estar en la autoevaluación yo no lo incorporo, si usted está consciente de ese peligro, lo incorpora a través de la matriz. Bien. Otra pregunta que hace Jennifer, los gastos para implementar un lugar de trabajo correcto, ¿quién los debe hacer? ¿Qué dice la ley al respecto? Básicamente en esos aspectos, donde el fiscalizador, yo diría la ADT, que es la que va a estar fiscalizando la aplicación de este reglamento, nos dan como un gran paraguas el artículo 183 del Código de Trabajo, que es el deber de protección del empleador. Por lo tanto, desde ahí es el empleador quien tiene que entregar las condiciones o acordar las condiciones necesarias para la implementación del teletrabajo, tal como decía Anita. Es parte de la evaluación previa antes de decir, ya, ok, yo voy con teletrabajo. Bueno, es parte del impacto que tengo que medir. Estamos en la hora, pero hay un montón de preguntas. Voy a tratar de hacerlas más cortitas para avanzar. Cuando el empleador no define un lugar para realizar el teletrabajo, ¿cómo se evalúan los riesgos? En ese caso, el reglamento te exime, digamos, de la autoevaluación. Perfecto. Cuando tú no tienes un lugar acordado, te dice que tú puedes saltarte la autoevaluación, pero no Perfecto. el programa de trabajo. El programa de trabajo sí que tiene alcance que ir igual. Exacto. Respecto de la guía de implementación del teletrabajo, ¿la empresa puede agregar, modificar, incluir o acortar las preguntas? Buena pregunta. Perdón, de la guía de autoevaluación se las puede En cambiar. la guía de implementación del teletrabajo, la empresa ¿Sí? puede agregar, modificar, incluir o acortar preguntas. Yo básicamente, como les decía, es el desde. Si de ahí para arriba ustedes quieren incorporar más preguntas, están toda su libertad. El instrumento es el básico que yo te estoy entregando como para que tú profundices quizás. Estoy viendo algunas preguntas, por ejemplo, que hay gente de educación, los profesores, son elementos distintos que vas a tener que buscar efectivamente una pregunta específica para poder evaluar ese peligro. ¿Está disponible el reglamento en nuestra página web o es el decreto 18 el reglamento, Víctor? Sí, así es. Está el reglamento. Porque hay varias personas que preguntan de dónde lo pueden obtener. Sí, en este mismo espacio que tenemos de teletrabajo, por el tiempo no lo podemos ver, pero está el espacio de teletrabajo, está la ley, está el reglamento y está obviamente esta guía de implementación que te conduce el paso a paso. A ver, estamos en la hora, la verdad es que me parece importante respetar los horarios, nos vamos a quedar con las preguntas que quedaron pendientes, vamos a ver si las logramos contestar tanto con la información que tenemos disponible en la web o eventualmente también en los mailing que podamos seguir y material que podamos seguir generando en conjunto entre las áreas técnicas y de comunicaciones, pero quiero agradecerles en el fondo la participación. Espero en el fondo que tanto la presentación de Anita María como la presentación de Víctor, más la conversación que hemos tenido, haya podido responder algunas de las preguntas y que sea un aporte para la gestión de cada uno de los participantes que tienen que finalmente implementar esto en sus organizaciones. Como Mutual de Seguridad queremos reforzar nuestro compromiso con entregar protección hacia los trabajadores adheridos.
Y en el fondo para eso es que estamos realizando estos espacios, para mantener contacto, este vínculo con nuestras empresas adherentes y entregar herramientas, clarificar dudas que en el fondo creemos que es lo que más podemos aportar en un momento como en el que vivimos. Todo dentro de los próximos días, como les comenté, toda esta información va a estar disponible en la web y se las haremos llegar a todos los que se inscribieron en este webinar, se las haremos llegar directamente por mail. Agradecer a Víctor, agradecer a Ana María el tiempo que nos dieron. Y para cerrar, los quiero invitar a todos a dar nuestro gran salto en prevención para que aprendamos a vivir y trabajar con coronavirus. Esta invitación es la que nos hace nuestro gran Tomás González en nuestra nueva campaña de Mutual de Seguridad. Nos vemos pronto en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El 2003 dio un salto que marcó mi historia, un salto que lleva mi nombre. Hoy todos tenemos que dar un salto, el gran salto en prevención que Chile necesita para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Y lo haremos en equipo, en la casa, con la familia, en nuestros trayectos, en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo, para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad. Demos, junto a Mutual de Seguridad, este gran salto en prevención.